Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy nos encuentra una nueva clase. La clase que hoy nos une es justamente mujer, entrenamiento y ciclo menstrual. Acá vamos a ir pasando las diapositivas como para comenzar. Y bueno, este es un tema más que interesante porque habla de la mujer deportista y de lo importante que es tener en cuenta su ciclo menstrual, ¿sí? O su ciclo hormonal para la planificación de su entrenamiento. Pero antes de hablar la relación o de empezar con la relación que existe entre el entrenamiento y su ciclo menstrual, vamos a hacer una pequeña introducción y entender de qué se trata esto. Justamente el ciclo menstrual es un sistema que está producido por diferentes acciones, ¿sí? Del sistema nervioso central, relacionado con el ovario, el hipotálamo, la hipófisis y el sistema reproductor femenino. Pero este ciclo menstrual consta de dos grandes fases. Una, que es la fase productiva, reproductiva en la mujer, ¿sí? Que es la fase folicular. Y es justamente en la fase donde se produce la ovulación y es el momento donde el estradiol, el estrógeno, alcanza progresivamente su pico más alto. Justamente el estradiol es una hormona anabólica y alcanza su pico más alto justo el día de la ovulación, ¿sí? Entonces, cuando se alcanza ese pico alto de estrógeno, día antes del periodo ovulatorio, y obviamente se mantiene en el día de ovulación, es todo ese periodo es en el que la mujer se va a encontrar en condiciones de realizar cargas de un alto nivel de intensidad. Y no solo la capacidad de poder realizarlas, sino de asimilarlas y transformarlas justamente en una progresión para su rendimiento deportivo. Después viene otra fase que es la fase luteínica, que comienza con la ruptura de ese óvulo, de ese folículo, ¿sí? Que no fue fecundado, y culmina con la menstruación. Entonces, en esa fase, justamente se va a dar este proceso porque el estradiol que se encontraba en sus picos más altos comenzó a bajar, ¿sí? Hasta llegar a sus niveles más bajos. Y la hormona que se encontró elevada y alcanzando su mayor pico de secreción va a ser la progesterona. Esta hormona, la progesterona, es una hormona de características catabólicas y es por eso que colabora en el proceso de menstruación. Pero antes de seguir hablando tenemos que tener en cuenta que la mujer siempre va a depender de sus ciclos hormonales y que eso va a determinar la capacidad que tiene de poder asimilar más o menos carga. Ese manejo inadecuado puede justamente, en la planificación, si no se tiene en cuenta, llevar a lesiones o simplemente a un sobreentrenamiento que pueda limitar su capacidad de rendimiento, ¿sí? A lo largo de la competencia. Entonces, para sintetizar un poco, ¿qué es el ciclo hormonal? Bueno, es un periodo que se divide en 4 semanas, ¿sí? Donde va a haber una semana que es postmenstrual, la roja, preovulatoria, la amarilla, después tenemos en rosa justamente el día de ovulación, la posovulatoria que es la verde, y la semana 4, que es la de menor asimilación de carga, que es justamente la premenstrual. Como ven, la roja y la amarilla están en la fase estrogénica, porque al venir de la menstruación, ya esa primera semana después de la menstruación, es cuando comienza ese periodo que es mucho más anabólico, ¿sí? Entonces por eso que esa barra roja está más elevada, hasta alcanzar sus picos más altos, justamente la barra amarilla, en días previos al periodo ovulatorio. Y después comienza justamente la fase catabólica, después de esos días del periodo ovulatorio, cuando
ya comenzamos a ingresar a la fase de justamente progesterónica, que es una hormona de características catabólicas, y comienza a bajar el estradiol. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se vaya produciendo progresivamente ese periodo menstrual que culmina con la menstruación. Entonces, si tenemos que sintetizar un poco cómo es esto de la asimilación de más o menos carga, podemos decir que en el entrenamiento la fase pre y posovulatoria son las fases donde la mujer tiene mayor capacidad de absorber, de asimilar carga, ¿sí? Y en la semana premenstrual es la más pobre en cuanto a la asimilación de carga. Y esto justamente tiene que ver porque se alcanza la secreción más alta de progesterona, que como dije es una hormona catabólica, y por ser catabólica, ¿sí?, perjudica al entrenamiento. Las mujeres, con respecto al varón, y esto se debe a que tienen de 10 a 20 veces menor nivel de testosterona que el varón, tienen más dificultad de asimilar, ¿sí?, altos niveles de intensidad de entrenamiento comparados entre ambos sexos. Obviamente la mujer puede trabajar a muy alta intensidad, pero no igual que el hombre, y eso se debe a que el hombre justamente tiene de 10 a 20 veces mayor nivel de testosterona. Pero la diferencia también la marcan las mujeres porque ellas tienen mayor capacidad, ¿sí?, de realizar altos volúmenes de trabajo con respecto al varón, o sea, son más resistentes. Habiendo hecho esta introducción, entonces la pregunta es, ¿cómo afecta el ciclo hormonal en el entrenamiento, en la mujer deportista? Y bueno, justamente en la fase menstrual tenemos que tener en cuenta que la mujer, al perder sangre, también pierde hierro. Y pierde aproximadamente una media de 18 miligramos de hierro por día. Y eso se debe, como dije recién, al sangrado. Con lo cual también se reduce el nivel de hemoglobina. Y esta reducción de hemoglobina justamente es la que va a impedir mayor transporte de oxígeno, porque el hemo es el que se encarga en el sistema circulatorio de captar el oxígeno, ¿sí?, que respiramos cuando inhalamos el aire. Entonces, ese oxígeno que pasa por los pulmones, la sangre cuando pasa por los pulmones lo toma a través de los capilares, ¿sí? Entonces los transporta a nuestros órganos. Al haber menor cantidad de sangre, hay menor cantidad de hemoglobina y por ende se transporta menor cantidad de oxígeno, lo que hace que tengamos un menor nivel de consumo de oxígeno. Por ende, menor oxigenación, al haber menor oxigenación, menor recuperación. Pero también al haber menos sangre, esa cantidad de sangre que falta, el corazón la tiene que compensar. Entonces va a latir más veces por minuto para compensar por minuto la sangre que falta. Eso implica que el corazón en ese periodo va a latir más veces por minuto, aumentando justamente la frecuencia cardíaca y por ende la mujer se va a sentir con mayor taquicardia. Al tener mayor taquicardia, también eso va a afectar a la recuperación. Entonces, justamente en esta fase la tolerancia al ejercicio se va a ver afectado por todo esto, ¿sí? Y seguramente va a perjudicar la capacidad de asimilar cargas altas. Y si tomamos como error, nosotros como preparadores físicos, seguir proponiendo cargas altas en este periodo, la mujer va a concentrar mayor cantidad de acidez y mayor cantidad de lactato, ¿sí?, acumulado, que va a perjudicar la capacidad de reponerse, de recuperarse en el postentrenamiento y estar en condiciones de entrenar en la próxima sesión o al próximo día. Entonces, sacando otros malestares, como pueden ser los malestares estomacales, el sentirse pesado por la acumulación de líquido, que es normal, entre otras cosas, si nosotros no hacemos una mirada crítica en este periodo, en esta semana,
puede haber perjuicios que luego perjudiquen el rendimiento justamente de la mujer deportista. Otra de las razones también por la cual hay que bajar las intensidades y los altos impactos es el riesgo de las lesiones. Y hay estudios, como acá vemos uno, que tiene que ver con la influencia de los cambios hormonales endógenos, ¿sí? Que ocurren justamente dentro de la mujer, y la relación que hay con las lesiones especialmente de ligamentos, ¿sí? Y esto se debe a que en el periodo ovulatorio el organismo en ese periodo considera que la mujer va a quedar embarazada, entonces ya empieza a segregar otro tipo de hormonas, como la relaxina, que es una hormona muy importante en la mujer si queda embarazada, porque es una hormona que le va a dar mayor elasticidad a sus tejidos, que se van a empezar a extender, sea el vientre, porque empieza a crecer debido a que va a haber un bebé dentro, las mamas, sus caderas, entre otras cosas. Obviamente eso se empieza a segregar de manera relacionada a ese periodo. Y después esa segregación de hormona relaxina se corta cuando ese óvulo no se fecundó y comienza el periodo menstrual. Pero en ese periodo menstrual esa hormona todavía está circulando, que es la relaxina. Y como es una hormona que, como su nombre le dice, relaja los tejidos, los hace más laxos, afecta a todo lo que es tejido. Por ejemplo, los ligamentos, ¿sí? Entonces, si en ese periodo, donde esa hormona hasta que se termina de disipar, que es justamente en el periodo menstrual, nosotros a la mujer le damos altas cargas de entrenamiento, va a tener ligamentos que están menos rígidos, para llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces van a estar más propensos a lastimarse. Esa es otra de las razones, ¿sí? Entre las que ya vinimos nombrando. Entonces, ¿no se puede practicar actividad? Sí, se puede practicar, pero teniendo en cuenta que es recomendable que no haya altos impactos, ¿sí? Para evitar justamente este tipo de lesión y que pueda continuar después de este periodo con cargas que progresivamente vuelvan a ser las máximas. Y así, de manera oscilatoria, trabajar mes a mes. Es un periodo, el de la fase menstrual, donde se necesita más descanso. Es decir, si la mujer se recuperaba al minuto, va a necesitar más tiempo. Y eso a veces va a estar relacionado a un tiempo que lo va a manejar un principio de entrenamiento muy importante, que es el principio de individualidad. Si hay que señalar qué tipo de carga es necesario trabajar en ese periodo, cargas que son medias bajas porque en el periodo premenstrual va a depender si es media o baja, pero va a haber mujeres que van a necesitar que sean cargas bajas, porque no se van a sentir en condiciones, se van a sentir diferentes. Por más que en las mujeres que son de alto rendimiento, esa capacidad de asimilar es mayor, pero sin dejar de tener en cuenta que no están en condiciones de asimilar altas cargas. Si es que queremos cuidar a esa deportista para que tenga su mejor performance en la competencia. Entonces, lo que no va a estar recomendado por tener menor oxigenación, porque hay menor cantidad de sangre, obviamente es trabajos de potencia aeróbica, porque requieren mucho consumo de oxígeno y va a faltar, ¿sí? Y otra de los requerimientos, ¿no? Realizar trabajos de elongación muy severos, muy profundos, muy intensos, ¿sí? Porque justamente en ese periodo donde esa hormona relaxina se encuentra circulando, porque se segregó en el periodo hormonal ovulatorio, si yo trabajo el estiramiento de manera muy intensa, a grandes rangos de movilidad, puede lesionarnos, ¿sí? Porque todo está más laxo, todos los tejidos. En la fase de ovulación, bueno, justamente es el periodo donde el aumento de estrógenos permite asimilar mejor las altas cargas, y especialmente los días antes al periodo de ovulación. Y justo en este periodo es donde podemos realizar
y aprovechar para mejorar los rangos de intensidad, de potencia, ¿sí? Porque justo es el periodo donde podemos asimilar mayores niveles de carga. En el periodo posovulatorio los niveles de estrógeno siguen muy altos, ¿sí? La progesterona justamente, que es la hormona catabólica, que es la que cuando comienza a subir va a disminuir el rendimiento, no está en niveles muy altos, por más que está comenzando a subir porque obviamente se está preparando para el periodo premenstrual. Pero todavía se pueden trabajar periodos de altos niveles de intensidad, especialmente relacionados a la potencia aeróbica, los cuales van a permitir, obviamente, tolerar este tipo de trabajo y hay que aprovecharlos porque luego va a venir un periodo que es el más bajo, que es el premenstrual, ¿sí? Entonces en este periodo vamos a mejorar mucho, obviamente, toda la capacidad de consumo de oxígeno y elevar el techo y poder elevar el techo, ¿sí? Para asimilar volúmenes altos de trabajo. Además podemos hacer trabajos que tengan, como es, altos niveles de carga y de volumen en lo que respecta al trabajo o al entrenamiento de la potencia aeróbica. En la fase premenstrual, bueno, como habíamos dicho, es la fase donde el metabolismo o el periodo es el más bajo, ¿sí? El metabolismo en la mujer, ¿sí? Que se denomina metabolismo basal en todos nosotros, pero que en la mujer aumenta ese metabolismo basal, es decir, tiene un mayor consumo energético, ¿sí? Y por ende, al consumir más energía, aumenta el calor corporal y obviamente la energía disminuye. Es un periodo donde la retención de líquido se produce, ¿sí? Porque se está preparando justamente el organismo para menstruar, entonces hay una acumulación también de líquidos que luego van a ser despedidos y ese aumento de retención de líquido puede ser entre 1 y 3 kilogramos de peso por sobre el peso que tiene la mujer, los cuales después se pierden justamente en el periodo de la menstruación o en el momento de la menstruación. Entonces todo esto que se produce, especialmente porque empieza a haber una preparación del organismo de la mujer para poder eliminar ese óvulo que envejeció, va a traer una disminución, como habíamos dicho anteriormente, que es muy alta y progresiva, en lo que implica la capacidad de poder trabajar la fuerza a nivel máximo o explosivo y la tolerancia obviamente a los trabajos aeróbicos, pero de niveles de potencia aeróbica. Entonces ahí es donde tenemos que ir tomando la decisión en la planificación de colocar trabajos de alto volumen con cargas medias bajas. En esta fase premenstrual, ¿sí? Obviamente la carga, como dijimos, disminuye, ¿sí? Y seguramente los días previos al periodo menstrual puede haber molestias, ¿sí? Y eso hay que escucharlo, no todas las mujeres tienen las mismas molestias, se sienten de la misma manera, pero es justo el periodo donde hay que realizar cargas que son muy bajas y en el caso de que no se sienta en condiciones, bueno, que ese día la mujer no entrene o realice trabajos que sean de movilidad, trabajos que puedan permitirle mejorar otras capacidades que luego van a favorecerla al momento de poder realizar entrenamientos de más alta intensidad. Entonces, ¿cuál es el papel de la testosterona en la mujer? Porque la mujer tiene niveles de testosterona, pero son muy pequeños, ¿sí? Justamente en la fase de preovulación, que es la anterior al periodo
ovulatorio, que es una de las fases más altas, las mujeres presentan un aumento de los niveles de testosterona, obviamente de los niveles femeninos. Entonces ahí es donde hay que aprovechar ese pico para realizar altos niveles de entrenamiento de fuerza y de potencia en general de todas las capacidades. Pero de fuerza, ¿por qué? Porque es el momento en donde esos altos niveles de testosterona van a permitir en la mujer la mayor capacidad de síntesis proteica. Y eso va a permitirle mejorar sus niveles de fuerza y obviamente de regeneración muscular, ¿sí? Mejorando su masa muscular acorde al deporte que está realizando. Además, va a aumentar esa capacidad de sintetizar glucógeno y eso va a favorecer a la capacidad energética y por ende de aumento de la fuerza porque el músculo va a tener una mayor capacidad de contracción y eso va a permitir mayores efectos y progresiones en la fuerza muscular. Por esa razón, justamente en esta fase y en la fase de ovulación, ¿no? Van a lograrse los mayores incrementos de carga y de fuerza, ¿sí? Y poco a poco estos mayores incrementos de carga van a no solo incrementar la fuerza, sino traer aparejado un aumento en su futura potencia muscular y fuerza explosiva, como también en los niveles de resistencia en su mayor techo, que es el VO2 máximo. Entonces, para resumir, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El ciclo hormonal se divide en dos grandes fases, pero esas dos grandes fases, ¿sí? Se encuentran diferentes semanas. Tenemos la fase preovulatoria, donde se pueden trabajar cargas altas, y la fase ovulatoria, donde también se pueden trabajar cargas altas, pero teniendo en cuenta si hay molestias o no en la mujer, se puede bajar al 1 o 2 días, depende el momento en donde se encuentre con esas molestias, a una carga media. Pero la carga alta es la que rige también. Después tenemos la fase posovulatoria, donde todavía las cargas altas se pueden llevar a cabo, ¿sí? Por más que ya la progesterona está aumentando, pero teniendo en cuenta cómo se encuentra la mujer en esa capacidad de asimilación, porque ya empieza como a molestar la progesterona, que es una hormona catabólica, pero el estradiol se encuentra en grandes niveles y tenemos que seguir aprovechando, si es posible, a trabajar altas cargas en lo que respecta a fuerza, en especial la potencia aeróbica que va a permitir, porque va a haber mayor cantidad de oxígeno y tenemos que buscar entrenar en estos periodos la fuerza y la potencia aeróbica en su más alta expresión, porque luego vienen los periodos de menor intensidad y mayor volumen. Y después viene la fase premenstrual, donde la carga puede ser media, pero en la mayoría de los casos en la mujer va a ser una carga baja, porque es el periodo más catabólico que tiene, es el que está preparando a todo el organismo para la menstruación. Y luego de la menstruación, que también es el periodo más bajo, viene la fase como es postmenstrual, y esa fase postmenstrual es la que va a permitir ir subiendo la carga progresivamente, ¿sí? Entonces fase menstrual y premenstrual, cargas bajas y medias bajas. Y luego en la fase postmenstrual, que acá no figura porque ya estamos entrando en el periodo como es unido al periodo preovulatorio, justamente la carga postmenstrual es la que va a ir permitiendo trabajar cargas medias para ir adaptándolo a esa fase preovulatoria. Entonces, si tenemos que planificar el entrenamiento de una mujer deportista o de un plantel, ¿sí? Donde obviamente la planificación va a ser la misma para todos, pero va a tener la individualidad de cómo trabajar esa planificación en el periodo en que se ajuste el ciclo hormonal ovulatorio menstrual de la mujer.
Entonces, la fase donde el ejercicio va a ser más intenso va a ser justamente la folicular, ¿sí? Y especialmente la posovulatoria, ovulatoria. Pero esto, ¿cómo se va a hacer? Obviamente hay mujeres que menstruan en la primera semana del mes. Para sintetizarlo, otras en la segunda, otras en la tercera, otras en la cuarta. Bueno, todas las que están dentro de esa semana entran en esa semana. Y la planificación que van a llevar a cabo es la misma. Lo que va a variar son las intensidades en la que nosotros le vamos a decir que realicen ese ejercicio. ¿Sí? Ahora en un ratito vamos a ver justamente una planificación tipo. Los mejores resultados en las mujeres se dieron justamente en dos fases, que es la postmenstrual preovulatoria, ¿sí? Que es justamente donde ya estamos subiendo a nivel de secreción como es del estradiol, y la folicular, que es la que va englobando la parte ovulatoria, posovulatoria y obviamente también la preovulatoria. Siempre va a ser necesario, ¿sí?, bajar la intensidad en el periodo premenstrual, porque es el periodo de menor asimilación de carga, es el periodo más catabólico donde la progesterona se encuentra en sus mayores niveles, ¿sí? Y obviamente recuerden los riesgos de lesiones que puede haber. Y el entrenamiento en la fase menstrual es el que se presta, de acuerdo a cómo se está sintiendo la mujer, a poder realizar ya cargas medias, ¿sí? Y irlo preparando para la fase postmenstrual, que es en la que ya la testosterona comienza a elevar debido a que el estradiol comienza a secretarse de manera mayor y empieza a disminuir de a poquito la progesterona para llegar al periodo preovulatorio, que va a ser el más alto junto al ovulatorio, ¿no? Entonces, justo recién nombramos el periodo ovulatorio. Ese periodo ovulatorio, como dije, puede haber una disminución del rendimiento, pero por molestias en la mujer, que puede ser de 1 o 2 días, ¿sí? No más. Entonces ahí es donde hay que aprovechar y tratar de trabajar, mientras que esas molestias no estén, en la mayor intensidad posible. Y en caso de que haya molestias, que la mujer continúe, ¿sí?, entrenando en lo posible, si esas molestias se lo permiten, con cargas bajas. En caso de esas molestias, como hay casos que no son la mayoría, pero que existen y hay que tenerlos en cuenta, bueno, si es necesario que el entrenamiento tenga que ver con el descanso, que es donde seguramente se van a provocar las supercompensaciones de los días entrenados anteriormente. En cambio, si la mujer expresa no sentirse en condición de entrenar y la hacemos entrenar, todo lo entrenado anteriormente no se supercompensa, no se produce en mayor performance deportiva, sino todo lo contrario, se traduce en sobreentrenamiento y disminución del rendimiento. En la fase posovulatoria vuelve a haber, ¿sí?, un periodo donde se puede seguir entrenando a mediana y alta intensidad, ¿sí?, pero tenemos que entender de que hay un aumento de la temperatura corporal porque se está ya llevando a cabo un aumento de ese metabolismo basal que se va a ir traduciendo justamente en la parte premenstrual, en mayor niveles. Entonces hay que tener cuidado de eso porque la mujer puede fatigarse o sentirse acalorada mucho más rápido, por lo cual la hidratación va a ser muy importante y obviamente tener en cuenta realizar los entrenamientos acorde a la temperatura, como es a la temperatura ambiente, ¿sí? Y si teníamos planificado hacer un trabajo de alta intensidad todavía o de gran volumen, intensidad media alta, y la temperatura ambiente es muy alta, bueno, buscar adaptarlo para que la deportista pueda
desarrollar ese entrenamiento de la mejor manera posible o aumentarle, obviamente, los periodos de recuperación. Con respecto al trabajo de fuerza, utilizar la fase folicular, que es la de todo ese periodo anabólico que tiene la mujer para trabajar la fuerza, ¿sí? En sus altas cargas, que sería la preovulatoria y la ovulatoria, ¿no? La carga y obviamente los altos niveles de potencia aeróbica, y la fase post-ovulatoria, que todavía sigue siendo alta, pero ya en disminución, seguir trabajando la fuerza, pero en niveles de hipertrofia, ya disminuir un poquito la intensidad de carga, que igual sigue siendo alta, para generar la fuerza a través del engrosamiento muscular. Y obviamente seguir con el trabajo importantísimo que tiene que ver con la potencia a nivel aeróbico. Entonces, ustedes dirán, pero ¿cómo hacemos para a 18, 20 mujeres hacer un entrenamiento que es de equipo, pero que a cada una uno diferente? No, el entrenamiento es el mismo. Acá damos un ejemplo del trabajo de fuerza. O sea, los ejercicios son los mismos. Lo que varía es, bueno, cómo lo hacemos en la fase lútea, que es la catabólica, o en la fase folicular, que es la anabólica. Es muy simple. Vamos a realizar los mismos ejercicios, ¿sí? Quizás varíen algún ejercicio aislado más con respecto a otro, o los mismos ejercicios. Lo que varía es la pausa y la intensidad en que lo hacen. Supongamos, los ejercicios poliarticulares, como dice la fase folicular, lo vamos a trabajar a alta intensidad. Como ven, 5 repeticiones, 5 series de 5 repeticiones, ¿sí? En cambio, en la fase lútea, ¿sí? Lo vamos a trabajar entre 8 y 10 repeticiones y solamente 4 series. ¿Se entiende eso? En el periodo folicular nos permite, si queremos, trabajar ejercicios de manera aislada, porque son los que más fatigan. Quizás no son los que más producción de fuerza realizan. Yo no soy de los que consideran que hay que trabajar ejercicios aislados, sino todos multiarticulares. Pero ¿por qué en la fase lútea no? Porque al tener menor capacidad de recuperación, la fatiga viene más rápidamente. Entonces los ejercicios aislados van a provocar mayor fatiga. Pero mi consejo es trabajar poliarticulares siempre. Y ya ven la diferencia. Hago 5 series de 5 repeticiones. O sea, si yo trabajo 5 repeticiones, puedo trabajar al 80-85% de la intensidad de mi fuerza máxima. Es decir, si yo tengo en sentadilla 100 kilos de fuerza máxima, o sea, de una RM, voy a trabajar con 80. En cambio, cuando trabaje en la fase lútea, voy a trabajar entre 8 y 10 repeticiones. Es decir, que voy a trabajar entre el 65 y 75%. Por ejemplo, lo que trabajaba con 80-85 kilos en la fase folicular, que es la fase de mayor nivel de asimilación de carga, en la fase lútea voy a trabajar con 65-70. O sea, entre 15 a 20 kilos menos. Entonces, ahí es donde hacemos la diferencia. En este caso, en la carga. Si sería la potencia aeróbica, y bueno, en vez de trabajar al 85-90% de la velocidad de carrera mía, voy a trabajar al 65%. Quizás haga mayor cantidad de pasadas. Por ejemplo, en vez de hacer 4 pasadas de 800 metros, un ejemplo estoy dando, ¿no? A una velocidad del 80% de mi test máximo, voy a hacer en la fase lútea, si es entrenamiento de potencia aeróbica, un entrenamiento más de capacidad aeróbica. Entonces capaz que hago 6 o 7 pasadas, pero no de 800, de 400 metros, ¿sí? Y lo hago al 70%.
Entonces aumenté la cantidad de repeticiones, bajé un poco también el volumen, que puede ser entre 400 y 600 metros, y la intensidad. Entonces, voy trabajando situaciones que son similares, pero ir disminuyendo esa intensidad específicamente, y en el caso de ser necesario un poquito el volumen, que son los metros a recorrer. Como verán, cuando hablamos del ciclo hormonal, ¿sí?, femenino, no estamos hablando de algo que nos imaginamos, sino que es algo que científicamente se está llevando a cabo en el mundo entero. Si bien en la Argentina, en pandemia, la AFA organizó un encuentro donde asistieron muchísimos preparadores físicos, entrenadores, donde se expuso justamente todo lo relacionado al entrenamiento del fútbol femenino. Este tipo de encuentro participaron muchos equipos, dentro de los cuales se encontró Newell's, se encontró Rosario Central, ¿sí?, entre otros. Y en este caso, Rosario Central expuso cómo venía trabajando en el fútbol femenino, teniendo en cuenta el ciclo hormonal, ¿sí? Hoy día, que lo vamos a ver, ya son más equipos, pero hasta no hace mucho eran muy pocos los que trabajaban teniendo en cuenta el ciclo hormonal, y dentro de esos pocos Rosario Central marcaba en punta, ¿sí?, esta tendencia. Pero esto fue basado en qué? En que hubo grandes equipos que obtuvieron grandes logros, como por ejemplo la selección de los Estados Unidos, que comenzó en el año 2016 su planificación de fútbol femenino basado en el ciclo hormonal femenino, ¿sí? Y esto, este programa, ¿sí?, lo empezó a llevar a cabo justamente Dawn Scott, que es la preparadora física del plantel. ¿Y cómo culminó? Culminó con Estados Unidos, ¿sí?, venciendo a Países Bajos en Francia y logrando justamente el título mundial. Debido a toda esta repercusión y a cómo empezó a circular esta forma de trabajo en el fútbol femenino a través de lo que realizó el plantel de Estados Unidos, la entrenadora del Chelsea de fútbol femenino, Emma Age, comenzó también a utilizar el ciclo hormonal femenino como herramienta de planificación de, como es de las futbolistas. Y justamente el Chelsea, obviamente, obtuvo el Mundial de Clubes, ¿sí? Luego de todo este proceso, saliendo campeona mundial de clubes, ¿sí?, el Chelsea, al ganar esa final. Pero bueno, ¿esto qué nos va a permitir? A permitir darnos cuenta que por más que falta mucho todavía y hay muchas herramientas que se necesitan para que esto pueda llevarse a cabo cada vez de una manera más natural, es que se puede hacer. Y basar los objetivos de una planificación en la mujer, por más falencias que haya en cómo registrarlo, va a ser de alguna manera mucho más beneficioso en la mujer, ¿sí?, porque se va a ir teniendo en cuenta algo que hasta no hace mucho no se la tenía en cuenta. Y si de algo podemos estar seguros es que no se la puede planificar, ¿sí? De igual manera que como se planifica el entrenamiento de un varón. Acá vemos justamente al Chelsea, que es otra de las notas, donde justamente habla que la entrenadora Emma Age fue la que diseñó el programa, o sea, la planificación de entrenamiento, que llevó al mayor logro deportivo que tiene un equipo de fútbol, que es el Mundial de Clubes, ¿sí? Pero como verán, hay muchísimos, ¿sí? Cada vez muchísimas más experiencias.
Hace poco Vanini, una de nuestras jugadoras de fútbol, de la selección de fútbol que está en Atlético de Madrid, dijo que el Atlético de Madrid utiliza como herramienta el ciclo hormonal femenino para el armado de los entrenamientos. Y a través de la nutricionista, a través de la preparación física, y que se tiene en cuenta, obviamente, ese ciclo de la mujer dentro de la planificación. Pero acá también podemos ver, bueno, cómo el cuerpo técnico de los Estados Unidos resalta esa importancia, no solo en la planificación del entrenamiento, sino en el tipo de alimentación, ¿sí?, que tiene que ser un aliado en la mujer en ese periodo. Obviamente lo que dice es que la alimentación tiene que ser la más natural posible, basada también en omegas, ¿sí?, en la ingesta de los omegas y de altos niveles de proteína, y evitando, pero eso es para todos, pero más en este periodo, los alimentos altamente procesados. También acá podemos observar que la médica de River Plate, ¿sí?, Eva Ibarra, uno de sus comentarios en esta nota habla de que actualmente cada una de las jugadoras, ¿sí?, completa como un cuestionario donde dentro de los datos que coloca detalla, ¿sí?, el periodo hormonal, obviamente individual, propio. Y a partir de ahí se detalla, ¿sí?, cuál va a ser esa oscilación de entrenamiento y de alimentación que va a tener a lo largo de ese mes. ¿Por qué? Porque justamente una de las razones que hace que el entrenamiento y la alimentación sean diferentes, porque cuando atraviesa ese periodo que es el pre y el menstrual, la capacidad de asimilación de cargas es menor, ¿sí?, y por ende mayor el nivel de fatiga. O sea, la fatiga es mucho más rápida, ¿sí?, tiene un menor techo de fatiga. Y eso hay que tenerlo en cuenta para sus pausas, para su alimentación y para cómo debe ejecutar las cargas a lo largo de ese periodo o de esa semana. También acá tenemos a María Ángeles Cosar, que es una jugadora de vóley de Boca Juniors, que comenta justamente que la nutricionista del club o el nutricionista del club tiene en cuenta el ciclo hormonal en cada una de las jugadoras y adapta su dieta y nutrición, ¿sí?, de acuerdo a cómo transcurre ese periodo, ya que resalta la importancia de la alimentación para el rendimiento de una deportista mujer, justamente por el periodo que va atravesando a lo largo de ese mes de entrenamiento. Después tenemos acá al nutricionista justamente de la selección argentina de vóley, de hockey femenino, las Leonas, y de básquet femenino, que se refiere a este tema tan importante que es el ciclo menstrual en la mujer, que dice muchas cosas importantes. Una es que debe tenerse en cuenta para lograr en la mujer el mayor logro y rendimiento y aumento de su performance. Por ende se lo tiene en cuenta justamente dentro del calendario, ¿sí?, hormonal individual de cada una, para su alimentación y para su entrenamiento, lo cual es complejo adaptarlo. Él hace referencia a eso porque todavía no se tienen todas las herramientas, pero que es muy importante, justo comenta, y ahí lo estarán leyendo, tenerlo en cuenta para que la mujer, ¿sí?, pueda desarrollarse a lo largo de esa etapa de la mejor manera posible y evitando lesiones o evitando una disminución en su rendimiento producto de un mal manejo de las cargas. Bueno,
Y acá vamos a ver otra nota, ¿sí? Que se le realizó al entrenador de la selección femenina, Germán Portanova. Y si bien es un entrenador con mucha experiencia en el fútbol femenino, estuvo en la UAI, ¿sí? De Urquiza, justamente comenta que en la UAI ya comenzaban a tener una relación más profunda con el ginecólogo, ¿sí? De las jugadoras, que les pasaba justamente el dato de cómo eran los ciclos en cada una de ellas. Y a partir de ahí iban teniendo en cuenta en el calendario, de acuerdo a las jugadoras, por el ciclo en el cual estaban atravesando. Y lo que hacían, ¿sí? Y esto también lo decimos porque todavía no hay herramientas que permitan hacer un trabajo que sea muy específico, por lo menos en Sudamérica, ¿no? En Europa ya las herramientas que existen son otras, son más avanzadas y se permite un trabajo interdisciplinario mayor. Acá los clubes nos dan esa posibilidad de que en todos los clubes, por ejemplo en Argentina, se pueda trabajar de una manera interdisciplinaria, especialmente por lo acotado del staff técnico, que permita realizar un trabajo más profundo del ciclo menstrual en cada una de las jugadoras y ver cómo eso se, se establece dentro de la planificación. Pero al tener esta relación con el ginecólogo le pasaba los datos, ellos ya los tenían, sabían a nivel calendario cuál era el momento en cada jugador, y lo que hacían es siempre estimular a que entrenen, pero preguntándoles cómo se sentían, en qué condiciones se encontraban, para evitar forzar algo que no iban a poder hacer las jugadoras, como también para evitar que la jugadora, si estaba en condiciones, pueda seguir entrenando al ritmo y al nivel de quienes lo podían hacer con altas cargas. Entonces, todos, de alguna u otra manera, están teniendo en cuenta cada vez más y dándole la importancia necesaria a esto que es tan importante que es el ciclo menstrual en la mujer deportista. Entonces, ¿qué pasa con un manejo inadecuado de las cargas en la mujer? Por ejemplo, cuando no se le tiene en cuenta para nada el ciclo hormonal femenino. Y bueno, puede haber síntomas de sobreentrenamiento que son muy difíciles de revertir. Dentro de esos síntomas encontramos síntomas que tienen que ver con el rendimiento propiamente dicho, por ejemplo, el descenso del rendimiento, fatiga que es constante, no se recupera, siente que no se recupera nunca, la necesidad de una recuperación de mayor tiempo, o sea, realizó un ejercicio, una actividad, bueno, lo que va a sentir es que necesita mucho tiempo de pausa y que por más que pase ese tiempo de pausa sigue sintiéndose cansada. También efectos fisiológicos que obviamente repercuten en el rendimiento, como por ejemplo el descenso de la capacidad de trabajo, dolores, manifestación de diferentes tipos de molestias, dolores a nivel, dolores de cabeza, cefalea, dolores gástricos, ¿sí? Se siente entumecida a nivel articular, malestares estomacales, etc. Como también otros que ya son muy preocupantes, como los psicológicos, depresión, que todo le da lo mismo, ¿sí? Disminución de la autoestima, o sea, se siente que no va a poder lograr lo que el preparador físico o el entrenador les está proponiendo. Entonces, para evitar todo esto, lo bueno es tener en cuenta este ciclo y a partir de ahí desarrollar, ¿sí? Una planificación acorde a la mujer. Bueno, ya que estamos hablando del ciclo hormonal femenino, vamos a hacer un repaso por otros periodos, porque la mujer deportista puede, obviamente, quedar embarazada. Entonces,
cómo beneficia la actividad física que vino haciendo esa mujer, sea de alto rendimiento o de actividad recreacional. Y justamente los beneficios para la mamá deportista, sea profesional o no, son muchos. Por ejemplo, a nivel abdominal, un estudio concluye que el 90% de las mujeres sedentarias tienen lo que se denomina diástasis abdominal, ¿sí? Comparado con solo el 12,5% de las mujeres que siguen entrenando. O sea, hay un muy alto porcentaje que el abdomen de la mujer que fue deportista o que es después del embarazo no tenga distensiones. Y eso habla de un abdomen fuerte que va a favorecerle al pujo, ¿sí? En el momento de dar a luz. La actividad justamente física en el embarazo está asociada a un menor riesgo de hipertensión, de diabetes, de fatiga o de aumento de justamente lo que se denomina preeclampsia, ¿sí? Que es un aumento de la tensión arterial producto del embarazo. Bueno, eso siempre y cuando la mujer pueda realizar actividad física durante el embarazo. En caso de poder, va a disminuir todos estos riesgos. Otros estudios señalan que las mujeres que continuaron realizando la actividad física, como decíamos recién, durante el embarazo, favorecieron a tener justamente menor sufrimiento de su bebé, o sea, del feto, a la hora de el parto, ya que los partos eran más cortos, pues tenía esa mayor capacidad de pujo y por ende el bebé, como era dado a luz de manera más rápida. Todos los entrenamientos de fuerza reducen esa necesidad en las mujeres justamente elevar la insulina. Y eso se debe a la capacidad de poder mantener bajos los niveles de glucosa, ¿sí? Evitando de esta forma una diabetes gestacional que podría afectar al bebé. Hoy, sí, podemos decir que las mujeres que están embarazadas, ¿sí? Pueden realizar una actividad física y de acuerdo al nivel de performance que tengan, ¿no? Así todo no tiene que superar el 90% de la intensidad máxima. Es decir, pueden llegar a ese 90% que es muy alto, pero tiene que estar adecuado a ese nivel de performance y obviamente de no tener riesgo en su embarazo. Beneficios para el bebé son un montón, porque el hecho de que la mamá haya realizado siempre actividad física o pueda seguirla realizando hace que el bebé tenga un corazón mucho más fuerte, ¿sí? Y la cantidad, digamos, de actividad física o el nivel de actividad física que haya hecho la madre va a hacer que ese bebé no solo tenga un corazón más fuerte, sino que permita, ¿sí? Un bebé con porcentajes o proporcionalidades corporales sanas, es decir, un bebé con una masa muscular magra. Cuando hablamos de programas de entrenamiento para mujer embarazada, lo importante es que pueda combinar diferentes tipos de actividades que tengan que ver con la movilidad, con el trabajo aeróbico, la postura, el fortalecimiento de la zona pélvica y zona media, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la postura es muy importante, especialmente porque a medida que crezca el vientre, ¿sí? La compensación va a ser buscar llevar la espalda hacia atrás, lo que va a provocar muchos malestares en la zona baja de la espalda, en las lumbares. Tener una zona media fuerte y un trabajo postural adecuado va a evitar esas posiciones erróneas.
como ven en esta imagen, se observa, ¿sí?, cómo se tiende a deformar la postura, ¿sí? Y eso se va dando a medida que avanza el embarazo. Entonces, como muestra el pulgar en verde, ¿sí?, se puede corregir la postura, fortaleciendo, mejorando todos los músculos posturales y evitando lesiones futuras. El entrenamiento de la fuerza se puede llevar a cabo mientras que la situación gestacional de la mujer lo permita, claro que sí, 2 o 3 veces por semana, ¿sí?, buscando fortalecer todos los músculos de la zona media, como dice ahí, transverso del abdomen, recto, oblicuos, obviamente trabajo en las lumbares de una característica más isométrica, realizar ejercicios que sean también tipo plancha a nivel abdominal, que en verdad más que abdominal trabaja la zona media en general, ¿sí? Hasta un determinado periodo, 6, 7 meses, ya luego no, por el peso del abdomen. Se trata de recomendar que no se utilicen máquinas, ¿sí? Porque el hecho de trabajar con máquinas, dejamos de estimular la zona media, en la mayoría de los casos va a pasar eso, y obviamente los trabajos de los músculos posturales, pues están apoyados sobre un respaldo. Entonces lo mejor es ir trabajando con ejercicios que sean de pesos libres o propio cuerpo para estimular la zona media y estimular los músculos posturales, ¿sí? Las intensidades que no tienen que superar el 75%, irse reduciendo a un 65%, ¿sí?, a medida que van pasando los meses de entrenamiento, hasta que llega un momento que va a haber ejercicios que no va a poder trabajar, o directamente trabajo de fuerza al tener un embarazo ya avanzado no va a poder realizar, y los trabajos de movilidad y aeróbicos suaves van a ser los más recomendados. El suelo pélvico, obviamente, importantísimo a la hora de realizar el pujo, debe ser trabajado, ¿sí?, y fortalecido para favorecer justamente a un parto lo más corto posible, ¿sí? Hay que tratar de que esté estimulando siempre esa zona, evitando estar sentada mucho tiempo, ¿sí?, realizando trabajos de contracción de la zona del suelo pélvico constantemente, buscando no desplazar, sino buscando fortalecer esa zona que va a ser beneficiosa a la hora de dar a luz, ¿no? Fortalecer todos los músculos que son colaboradores de esa unión entre zona media y suelo pélvico, como por ejemplo los glúteos. Por dos razones, no solo para favorecer al pujo, sino también como músculos que son denominados como tónicos, porque favorecen también a la mantención de la postura, ¿sí? Entonces, las contracciones, tener los glúteos fuertes, van a permitir tener una mejor postura y a la vez favorecer a la acción del suelo pélvico, provocando en él también una mayor contracción y un mayor fortalecimiento. Entonces, a la hora de recomendar, los ejercicios de Kegel serían una de las recomendaciones que se darían a la mujer para que los realice a lo largo de todo ese proceso gestacional y se encuentre en las mejores condiciones para dar a luz, aumentando con estos ejercicios el tono, ¿sí?, de los músculos del suelo pélvico. Bueno, el entrenamiento aeróbico se puede continuar, como dijimos, corriendo, o sea, realizándolo en un principio corriendo en los primeros meses, siempre teniendo un hincapié importante en la técnica, y obviamente a lo largo de todo ese periodo gestacional, bueno, después realizarlo en forma de caminata, ¿sí?, buscando o evitando que la frecuencia cardíaca o las pulsaciones no superen las 140. Obviamente no está para nada recomendable realizar ejercicios de alto nivel de intensidad, como son los circuitos HIIT, ¿sí? Y a medida que el embarazo está avanzado, bueno, realizar trabajos
de caminata o incorporar bicicleta, pero estática, no bicicleta para andar por la ciudad, porque corre riesgo de una caída. Y que ese trabajo que pueda realizar es de mediana, baja intensidad, obviamente no mayor a 30 minutos. Bueno, ¿qué pasa cuando ya nuestro periodo menstrual desaparece y comenzamos a ingresar a lo que es la menopausia? La menopausia justamente es la que se relaciona con estos cambios metabólicos en la mujer, ¿sí? Y que sí o sí van a producir un incremento en la grasa corporal. O sea, ese incremento en la grasa corporal ¿es producto de la menopausia? Sí. Ahora, ¿se puede combatir y evitar que ese incremento sea desproporcional? Y claro que sí. Pero tenemos que tener en cuenta que la grasa corporal, que a los 20 años es entre el 20, 22, 26%, va a subir al 33% a los 40. Y a los 40 y a los 50 al 42%. Entonces, tener una vida activa y no sedentaria va a llevar que esos porcentajes se puedan disminuir y mantener de la manera más saludable posible, no solo favoreciendo nuestra estética, sino también favoreciendo la salud de todo nuestro cuerpo, nuestra salud ósea, que va a permitir de alguna manera, ¿sí?, poder estar fuertes más allá de ese periodo en que nos encontremos. Muchas mujeres, ¿sí?, van a aumentar de peso y bueno, esa distribución de ese aumento de peso se va a ir dando a lo largo de toda nuestra geografía corporal. Y si no hacemos nada al respecto, la calidad de vida, como dijimos recién, va a ir empeorando. Entonces, ¿cuáles van a ser los beneficios de tener una vida activa? Bueno, los beneficios que va a producir realizar ejercicio, una actividad física, justamente va a ser la de contrarrestar esos efectos de la menopausia. Y eso ya es muy importante. Entonces, esa actividad física regular en la mujer menopáusica va a beneficiar el sistema circulatorio, el sistema musculoesquelético, transformando los músculos con mayor tonicidad y más fuertes, ¿sí?, mejorando la oxigenación en la mujer y por ende sintiéndose más saludable. Y ese gasto energético y ese aumento del metabolismo que va a producir la actividad física va a llevar a un mayor consumo, ¿sí?, de calorías, gasto calórico y por ende una reducción de ese aumento del tejido graso. El ejercicio además nos va a ayudar a mantener la elasticidad de los músculos, mejorar la coordinación, la movilidad, ¿sí?, la oxidación de grasa, o sea, la quema de grasas, buscando mantener el peso de la mejor manera posible. Los niveles de hipertensión, los niveles de colesterol, la glucemia, entre otras, se van a encontrar en los niveles saludables, ¿sí? Y algo que es importante en ese ciclo menopáusico, que es que la actividad física va a permitir que la densidad ósea aumente, evitando osteoporosis, ¿sí? Y además, el hecho de realizar la actividad física va a permitir que se segreguen todas estas hormonas como la endorfina, entre otras, mejorando nuestra calidad de vida psicológica. ¿Qué consideraciones tengo que tener en cuenta en la menopausia? Bueno, durante ese periodo, a medida que nos hagamos los estudios y veamos, obviamente, cómo se encuentran nuestros huesos, si siguen fuertes, si tienen osteoporosis, osteopenia, hay que evitar realizar flexiones máximas de tronco, es decir, realizar trabajos, por ejemplo, de muy alto rango de flexibilidad, por lo menos hasta saber cómo se encuentran nuestros huesos, porque si no se encontrarían saludables y tendrían osteoporosis, si yo estiraría
en mis músculos a su mayor rango de movilidad, puedo provocar una fractura. Obviamente, una vez que los estudios nos den los resultados positivos y estemos tranquilos o tranquilas de poder realizar la actividad física, nuestros huesos, al estar sanos, ese riesgo no lo van a correr, realizando todo lo que tenemos que hacer en ese periodo, que es cuidarnos, ¿sí? También hay que evitar, hasta que sepamos si tenemos osteoporosis o no, realizar acciones de muy altas, como es mantención de nuestro oxígeno, como es la maniobra de Valsalva, que es cuando, por ejemplo, realizamos tensiones isométricas, estáticas, que para poder realizarlas contraemos todo nuestro cuerpo, eso se denomina maniobra de Valsalva, y mantenemos el aire dentro de nuestro cuerpo. Bueno, si estamos con osteoporosis y esa osteoporosis elevadas, esa tensión isométrica que realizamos con nuestro tórax puede provocar fractura de alguna costilla o, si no es fractura, bueno, fracturas. Quería decir otra palabra que ahora no me acuerdo. O fractura del esternón, ¿sí? Que puede ser con o sin desplazamiento, pero que son muy dolorosas. Entonces, evitar todo ese tipo de acciones hasta al menos saber que nuestra estructura ósea se encuentra saludable, ¿sí? Fortalecer mucho el suelo pélvico, que es importante porque son los periodos donde los niveles de testosterona bajan, el tono muscular baja, mucho más todavía, entonces puede haber prolapsos y por ende incontinencias urinarias. Mantener toda esa zona fuerte va a evitar todas estas manifestaciones. Y practicar, respirar, ¿sí? De manera profunda y lenta, a un ritmo de 6 respiraciones por minuto, de 6 a 7 respiraciones por minuto, que va a favorecer la oxigenación de todos nuestros tejidos. Algunas pautas a tener en cuenta en el entrenamiento, bueno, consultar al médico, ¿sí? Siempre antes de empezar con cualquier deporte, realizar una entrada en calor que permita elevar nuestra temperatura corporal, entre otras cosas, ¿no? Y mejorar esa transmisión eléctrica que necesitan nuestros músculos para empezar a moverse y rendir, y por ende evitar lesiones. Practicar ejercicio, aunque sea caminar, pero si se puede realizar fuerza muchísimo mejor, 20 a 30 minutos por día, por lo menos, ¿sí? Los ejercicios aeróbicos, caminata, ¿sí? A un ritmo de marcha que no sea de paseo, sino exigente. Correr, si se podría, a una intensidad media-baja, alrededor de 30 minutos aproximadamente, pero también, si no se hace eso, realizar actividades como sea bailar, andar en bici, nadar, entre otras cosas, ¿sí? Los ejercicios de características anaeróbicas, como son los trabajos de fuerza, son importantes realizarlos en repeticiones altas, 15, 3, 4 series de altas repeticiones, como dijimos recién. Las carreras, si queremos realizar un trabajo con carreras de más alta intensidad, bueno, realizarlas, pero de corta duración, de muy corta reducción, para evitar fatigas elevadas y tensiones de alta intensidad durante largos tiempos, lo cual no es recomendable y no hace falta. Realizar, sí, trabajo de abdominales, zona media, ¿sí? Porque ya hay que trabajar todo ese cinturón que implica zona lumbar, abdomen, ¿sí? Y la parte de glúteos y suelo pélvico. Todo eso implica trabajar la zona media y es muy importante para todos, ¿sí? Y en especial a la mujer, para mantener ese suelo pélvico fortalecido, ¿sí? Y, como dijimos anteriormente, evitar prolapso, incontinencia urinaria, entre otras cosas, por lo cual la realización de yoga y pilates es muy recomendable. Bueno, espero que les haya gustado todo este tema.
donde el tema principal fue la mujer y el entrenamiento, pero también relacionarlo con el embarazo y la menopausia como etapas que seguramente en la mayoría, la menopausia en todas y el embarazo en muchas de las mujeres se va a dar y siendo deportistas. Eh, bueno, como les digo siempre, espero que este tema les haya interesado, les haya gustado. Para mí es muy importante y tienen bibliografía de la cual poder investigar, si la curiosidad los lleva a leer aún más sobre lo que acabamos de ver. Y bueno, y que no solo haya sido interés, sino que al menos les haya despertado las ganas de ver cómo podemos de alguna manera colocar este tema importante dentro de la planificación de la deportista mujer. Así que nos vemos seguramente en un próximo encuentro y de mi lado los saludo. Chau, chau.